Buenas noches, hermanos. Me da un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Glorificado seas para siempre, Señor. A ti debemos todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, Señor. Es porque tú nos amas tanto. Bendícenos en esta hora que hemos de impartir tu palabra. Que tu Santo Espíritu descienda en este momento. Que tu Santo Espíritu haga una obra hermosa en todos mis hermanos, en mí, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre Celestial, para que tu nombre sea honrado por siempre. Estamos aquí con la seguridad de que nos estás escuchando y tú vas a dar, Señor, una bendición que sobreabunde. Gracias, Padre. Gracias porque permites que estemos aquí. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar ahorita en este momento abriendo nuestra Biblia, por favor, en Efesios 1 del 15 al 18. Y dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a tratar en esta hora sobre la magnificencia de Jehová. ¿Qué es magnificencia? Es gran suntuosidad, gran lujo. Esta palabra en el ser humano puede causar, bueno, esta palabra, no la palabra de la Biblia, esta palabra magnificencia puede causar en el ser humano mucha soberbia, mucha vanidad, orgullo, arrogancia y más cosas. Pero en nuestro Dios, esa porción que nos habla de su magnificencia es un pedacito de oro puro, lleno de piedras preciosas que usted se pueda imaginar para el cristiano, para su iglesia, para el cuerpo del Señor Jesucristo que somos nosotros. Y en esta noche, estos versículos 15, 16, 17, 18 son 4 versículos. Vamos a tratarlos un pedacito por pedacito. Entonces, aquí empieza el versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ahí nos detenemos. Vamos a ver, por esta causa. ¿Cuál es esa causa? Pues esa causa nos la dice el versículo 13 del mismo, o sea, 2 versículos antes. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. 3 cosas nos menciona esto. Hemos oído la palabra de salvación, hemos creído esa palabra y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver entonces esto. Habiendo oído la palabra de salvación y hemos creído en esa palabra de salvación, déjeme decirle,
que a todos nosotros se nos predicó en alguna ocasión el mensaje de salvación que está en la Biblia. Pero no a todos se nos dio de la misma forma, sino que fue en diversas situaciones. Tal vez fue cuando oímos el mensaje de salvación, quizá cuando estábamos un día en angustia, quizás a lo mejor fue un día de mucha alegría, que quizás aceptamos por eso la palabra. Quizás fue en un funeral, porque nosotros conocimos personas, hemos hablado del Evangelio, se facilita mucho en un funeral, por los que la familia que no cree predicarles el Evangelio. Quizá fue en algún campamento, algunos jóvenes que fueron allá. Han sido en diversas situaciones. Unos aceptaron inmediatamente, otros se tardaron en aceptar, otros quizás rechazaron el Evangelio. Y por lo regular la gente que rechaza el Evangelio es porque están muy arraigados a su religión. Otra causa puede ser que no creen en ninguna religión y por eso rechazan. Tienen doctrinas completamente modernas y rechazan la palabra del Señor. Otros aceptaron inmediatamente la palabra del Señor, pero les duró poco el gozo y ahora están completamente alejados en el pecado. Pero a todos se nos ha anunciado el Evangelio. Ahora los medios lo facilitan. Y dice que si hemos oído esa palabra y hemos creído en esa palabra, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al haber sido sellados, ya somos propiedad de Dios, porque el Señor Jesucristo nos compró con su sangre preciosa. Y del versículo que acabamos de leer, que es el 14, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que son las arras, eso de las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? Pues el Señor nos está prometiendo tantas cosas en su palabra, que ese sello del Espíritu Santo de la promesa, ese Espíritu Santo que vive en nosotros desde que conocemos al Señor Jesucristo, es solamente arras, un adelanto, un anticipo de lo que nos espera allá en el cielo. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta la redención, completamente la redención de la iglesia. ¿Qué es esto? Cuando somos salvos, Jesús nos redime, Jesús nos compra, Jesús nos hace libres de cadenas de esclavitud, porque Satanás eso nos tenía de esclavos. Pero a pesar de todo eso que nos ha hecho libres de las cadenas de la esclavitud del pecado, todavía seguimos pecando. Por eso nos dice el Señor que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguimos pecando, pero el Señor nos dice que ese Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros, porque el Espíritu Santo es el consolador, el paracleto en griego, y el paracleto, su traducción correcta es, o más bien su traducción literal es, el que está a nuestro lado, ¿verdad? Entonces dice que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, el día del arrebatamiento.
no contristéis al Espíritu Santo. ¿Y cuándo contristamos al Espíritu Santo? Pues, hermanos, cuando decimos una mentira y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y volvemos a mentir y le volvemos a pedir perdón a Dios y nos arrepentimos y volvemos a hacer lo mismo y volvemos y volvemos. Estamos contristando al Espíritu Santo, lo estamos entristeciendo. Quizás lo entristezcamos cuando alguien te hizo un daño muy grande y tú no puedes perdonar. Entonces contristamos, entristecemos al Espíritu Santo. Cuando te has enfriado y llevas una vida mediocre, ya no te gusta mucho ir al templo. Solo hay un remordimiento, pero no hay un arrepentimiento. Es cuando contristamos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice, aquí en su bendita palabra, estamos leyendo el 1, por esta causa, lo que acabo de explicar, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ya no más pecado, ya no más sufrimiento si tenemos al Señor, ya no más enfermedades. Por eso en su palabra nos alienta a seguir adelante y decimos, sea el nombre de Dios glorificado, sea su nombre bendecido. Estaremos alabando a Jesús siempre. Jesús nos abrazará con amor inigualable. Esto es la magnificencia de nuestro Dios. Ahora, vamos a ver. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La magnificencia de Dios la vemos al darnos un vehículo para comunicarnos con Él. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Dónde está la magnificencia de Dios en este versículo? En este versículo dice, Él oyó las oraciones de Pablo a favor de los efesios. Él oye las oraciones nuestras, no por celular, claro. Las oye en el instante que decimos, Padre. Él dice, sí, mi amado hijo, te escucho, dime. Qué hermoso, ¿verdad? Pensar que así es, porque así es. Ahora, el medio que pone Dios es la oración para comunicarnos con Él. ¿Cuántos kilómetros calculará usted que habrá de aquí al cielo? Hoy le pregunté a mi celular que cuántos millones había de esta tierra al sol. 147 millones de kilómetros de distancia. Y el 4 de julio, no sé, ya no investigué eso, pero que el 4 de julio es su mayor distancia, 152 millones de kilómetros. Bueno, eso es al sol. Pero Dios no está al otro lado del sol. Fíjese, el sol, que es nuestro astro el mayor, ese sol ocupa un espacio en el universo. Bueno, ese sol rodeado de sus satélites, uno de ellos es la Tierra, hay miles de soles, fíjese, miles de soles, igual a nuestro sistema solar. Y esos miles de soles conforman la Vía Láctea. La Vía Láctea. Ahora, hay miles de vías lácteas. ¿Se podrá imaginar a qué velocidad viajará nuestra oración cuando llega a la presencia del Señor? ¿A qué velocidad? ¿Cuánto se tardaría una oración de esas? Años. Pero ¿sabe? Nuestra oración, como dije, en el momento que usted dice Padre, llega a la velocidad del pensamiento, instantáneo.
Se abre una supercarretera de nuestro pensamiento hacia Dios llamada oración. Y el vehículo que va a llevar esto a la presencia del Señor es la fe, ¿sí? Bueno, en Santiago 5 dice que se ore el que está afligido. ¿Estás afligido en este momento? Ora, y en un instante, en lo que parpadeas, tu oración está siendo escuchada en el cielo. Y nos dice, ¿está alguno enfermo? Oren para que sea sanado el enfermo. Y miren, en Primera de Samuel 1, dice que Ana oró por un hijo y su oración fue contestada inmediatamente. Le dio 5 hijos más a Ana. Uno de ellos, el mayor, fue el profeta Samuel. O sea que Ana, después de haber sido estéril, oró por un hijo y Dios le dio con Samuel 6 hijos, 4 hombres y 2 mujeres. En Segundo de Reyes 6, Eliseo oró por su criado, ¿sí? Los quería matar el rey de Siria, porque el profeta Samuel le era revelado las estrategias del enemigo en guerra. Entonces le dijeron al rey de Siria, es que tienen un profeta que Dios le avisa y le dice dónde vamos a atacar. Ah, perfecto, pues hay que eliminarlo, ¿verdad? Y se fue un día Eliseo con su criado a su casita allá por un monte. Y cuando el criado ve que su casa estaba rodeada del ejército sirio, le dijo, Eliseo, nos van a matar, son muchos. Eliseo ora por su criado y le pide al Señor, Padre, ábrele sus ojos espirituales. ¿Y qué pasó? Ve y asómate. Estaba aquí su casa, aquí el ejército sirio y el ejército de Jehová de los ejércitos rodeando al ejército sirio, y al ejército sirio les quitó la vista, los dejó ciegos. Eliseo tuvo que irlos a encaminar para que regresaran a su pueblo. ¿Y sabe cuándo regresaron? Nunca. Ahora, en Segunda de Reyes 19, Ezequías oró para no morir. Dios le dijo que ya era su tiempo y que iba a morir. Y le dijo a Ezequías, Padre, acuérdate que yo he obedecido tus leyes. Acuérdate que yo siempre he enseñado a la gente a amarte. Acuérdate que yo nunca te he desobedecido, que me he portado bien, que siempre hago lo que tú dices. ¿Y es que no se acordaba Dios? Pues claro que sí, ¿verdad? Pero ese acuérdate hizo que Dios contestara la oración del rey Ezequías y le dio 15 años más de vida, ¿sí? Luego vemos otra oración. Jonás oró desde el vientre del gran pez porque había desobedecido. Le dijo Dios, ve y da el mensaje a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? No, yo no voy a Nínive porque les voy a decir que el mensaje que tú das y nadie va a creer. No, yo no lo doy. Ya sé que como no lo van a creer, de todas maneras tú los vas a perdonar y ni vas a hacer lo que querías con él. Y Dios mandó un gran pez que lo tragó. Y Jonás oró desde el vientre del gran pez y lo vomitó en tierra. Y por último mencionaré, hay muchas oraciones, pero en Hechos capítulo 1 y 2 nos dice que es cuando Jesús ascendió al cielo, 120 cristianos oraron y después de 10 días descendió el Espíritu Santo
y bautizó a los 120 por la oración que ellos hicieron. Y a consecuencia de eso, se levantó Pedro a predicar, lleno del Espíritu Santo, porque ellos no sabían lo que era eso. Pero Dios les dijo, pónganse a orar y yo derramaré el Espíritu Santo sobre ustedes. Obedecieron y el Señor bautiza a los 120 y Pedro se levanta con poder y se convierte en 3,000 personas en un día. La oración mueve montañas. No es que yo le diga al Popocatépetl, muévete. No, ese decir montañas son los problemas, es la enfermedad, es la pobreza, es falta de trabajo. Cambia la vida de la persona, ¿sí? Cambia nuestro carácter. La oración conmueve el corazón de Dios y contesta nuestras oraciones. Y siempre decimos, de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque a veces el Señor contesta, no, hijo, no te conviene lo que me estás pidiendo. Pero por lo regular sabemos que el Señor en su gran misericordia siempre nos contesta. Por eso, mi hermano, ¿tienes algún problema? Ora al Señor y el Señor va a hacer crecer nuestra fe. Vamos a confiar más en Él. Y como tenemos los cristianos un dicho que dice, mucha oración, mucha bendición. Poca oración, poca bendición. Nada de oración, nada de bendición. Así es que la oración, el poder del Señor, lo contesta, ¿sí? La magnificencia de Dios. Vemos el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a ver, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo pide para la iglesia de Éfeso espíritu de sabiduría y revelación. Magníficas cosas para la iglesia cristiana. Tener un espíritu de sabiduría y de revelación, hermanos, es un gran privilegio. ¿Pero para qué? ¿Para qué necesita la iglesia eso? Pues vamos a ver primero. Es para entender y comprender su palabra. La comprensión de la palabra no es cualquier cosa, hermano. El Señor Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, estúdienlas, investíguenlas, pregunten, escudriñen las Escrituras, porque en ella encontraréis la verdad, en ella encontrarás lo que hace falta a tu vida, ¿sí? Hay que leerla. Mire, usted se le acerca a una persona, cualquier persona que se encuentre en la calle o un conocido, y usted le empieza a preguntar si conoce la Biblia, alguna gente le va a decir, sí, pero no la entiendo, porque la palabra de Dios se entiende a los que están en ese Espíritu Santo aquí, que el Señor lo llena con su Espíritu Santo, y entonces la palabra de Dios se revela a nuestra vida. Es una revelación para nuestra vida particular. Es como si el Señor me dijera, Julia, me estás fallando en esto. Julia, quiero que no hagas esto. ¿Por qué el Señor me pone esos pensamientos cuando hago algo mal? Y pone en mi mente, y pone en nuestro corazón su deseo, ¿sí? Eso quiere decir, nos revela su voluntad. Un espíritu de sabiduría y de revelación hace falta en cada vida de nosotros, porque de esta manera, hermanos, comprendemos cuando le fallamos al Señor, ¿sí?
Muchas veces ese espíritu de sabiduría y revelación se manifiesta cuando algún hermano le revela algún peligro que hay. Mire, nosotros, bueno, mi mamá tuvo un día eso, de que estábamos en la madrugada durmiendo, cuando mi mamá fue y nos despertó y nos dice: párense, vamos a orar porque el hermano José está en peligro de algo. ¿Qué le pasó? No sé, pero el Señor me acaba de decir que nos pongamos a orar por el hermano José porque está en un peligro. Y sin saber las causas ni nada, nos pusimos a orar esa madrugada. El hermano José era albañil, ya no ha de existir ahorita porque el hermano ya era grandecito y yo era joven. Entonces nos pusimos a orar por el hermano José. Y entonces, el domingo que ya fuimos al templo, el hermano José dio su testimonio. Como era albañil, dice que estaba en el 3er piso de un edificio, de una casa que estaban haciendo. Y se vino para abajo, se vino y cayó de cabeza. O sea que el Señor advirtió el peligro antes de que eso sucediera, quizá unos media hora antes, no sé. Pero Dios sabía que el hermano iba a caerse. Entonces nos puso a orar por él. Y el domingo el hermano da su testimonio de lo que pasó. Y no le pasó más que los golpes en su cuerpo. Fíjese. Entonces, tener un espíritu de revelación conviene a la iglesia. En la actualidad, la iglesia se está enfrentando a la multiplicación del pecado en sumo grado. Tener espíritu de sabiduría y revelación nos detiene a no pecar y poder dar al necesitado un sabio consejo. Voy a mencionar algunas cosas que hace el mundo cuando no tiene el conocimiento espiritual de Dios, cosas que los cristianos no debemos practicar. Los cristianos, estoy hablando de los cristianos. Bueno, en Levítico 19:28 nos habla sobre los tatuajes, que no nos debemos de hacer rasguños en nuestra carne. Y nos habla también en el mismo capítulo que no se debe comer sangre. También está en Hechos 15:20. No debemos comer sangre. En el Antiguo Testamento de Levítico 19 dice que porque la vida está en la sangre, ¿verdad? Bueno, en Isaías 47 nos habla sobre los horóscopos, sobre los signos del zodiaco, ¿verdad? Bueno, y también en Levítico 19 nos habla sobre la adivinación. No debemos consultar gente que adivina. Cartas, lectura de la mano, la cuija, el tarot, toda esa cuestión. Proverbios 20 nos habla sobre pesas y balanzas falsas. O sea, esto es para los comerciantes, ¿verdad? Que no deben de hacer fraude. Un cristiano no debe de hacer fraude y dar su peso exacto. Primera los Corintios 10 nos habla sobre que no debemos comer comida ofrecida a los ídolos. Y esto lo vemos en los panteones, esto lo vemos en el Halloween. Una persona cuando va a un panteón no va a rezarle, a orar por el fallecido, ¿verdad? Una persona cristiana no va al panteón. Es válido ir al panteón para ver si usted hizo una perpetuidad, que esté todo bien, ir a pagar lo que se debe de pagar cada año, sí, pero ir a recordar al muerto y llorarle y no sé qué cosas, hermano, eso está prohibido, ¿verdad? Bueno, luego, primera a los Corintios 15, hermanos,
nos está diciendo ahí que el último enemigo que será destruido cuando ya este mundo, ya no estemos aquí sobre este mundo, es su último enemigo que va a ser destruido. Último enemigo del Señor Jesucristo es la muerte. O sea, no debemos invocar a la muerte. Y en Apocalipsis 20 nos dice que el diablo será echado al lago que arde con fuego y azufre. Ese va a ser su castigo por toda la eternidad al diablo. Entonces tampoco debe de invocarse ni a la muerte ni al diablo. Luego, en Éxodo 22 nos habla que las hechiceras debían de ser muertas. O sea, ¿por qué? Porque eso es satánico, ¿no? Entonces, todo eso de hechicerías, magias, hechizos, velos mágicos, y que cuando aconsejen a usted, si tú haces esto y pones detrás de tu puerta el ajo, y que si pones un listón rojo a tus macetas, a tus plantas, y todo eso, hermanos, todo eso es brujería y hechicería. Y por último, en Romanos 1 se nos menciona que Dios reprueba el homosexualismo. Mujeres u hombres, está reprobado aquello. El Señor nos dio una naturaleza donde podemos disfrutar del sexo, pero en las leyes de Dios. Matrimonios, ¿sí? Nada de que el querido, la querida, mi novia, mi novio, ¿sí? Todas las cuestiones sexuales está prohibido por el Señor si no es en el matrimonio. Y en el matrimonio todo eso es bendecido por Dios, ¿sí? Bendito sea el Señor. Y nuestro último versículo dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo voy a repetir. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 3 cosas. Vamos a ver. Estas 3 cosas nos hablan de la magnificencia de Dios, ¿sí? Vamos a ver. Primero, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. En la hermenéutica, que es el arte de predicar, interpretar, más bien de interpretar la Biblia, se le llama lenguaje retórico, porque el entendimiento, como dice aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, el entendimiento no tiene ojos, el entendimiento está acá y a veces aquí, ¿verdad? Pero alumbrando los ojos, bueno, es en un lenguaje retórico. Entonces, ¿qué alumbra? ¿Qué alumbra? Y es que hay muchas tinieblas, hay muchas telarañas, hay mucha oscuridad, hermana, que deben ser quitadas de aquí, que deben de ser limpiadas de la mente, de los pensamientos, del corazón. En 2 Corintios 4:4 es un versículo muy conocido que nos dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Dios nos ayuda a ver a esos incrédulos y poder entenderlos por qué actúan así. Y con el espíritu de revelación y de sabiduría podemos, hermanos, aconsejarlos, guiarlos con más facilidad. Por eso es indispensable que todo esto sea en nosotros un deseo de tener eso. Entonces, ahora, Dios, por su Espíritu Santo,
nos alumbra para no tropezar en nuestro camino. Y tenemos el texto muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pablo ora por la iglesia, no solo para que se mantenga brillando, sino para que a causa de esa iluminación crezca y progrese. Una iglesia donde buscamos crecimiento y progreso, hermanos, es una iglesia que está deseando lo que Dios quiere para la iglesia y que a veces no buscamos eso. No, hermanos, digo, no debemos quedarnos estancados. Debemos cada día tener más conocimiento de Cristo para no caer, para no tropezar, tener estrategia espiritual, porque somos guerreros y el Señor nos dotó con la espada que es la palabra de Dios para vencer a 3 enemigos de nuestra alma: la carne, el mundo y el yo. Fíjese. No. Sí, ¿verdad? La carne, el mundo y yo. Y el peor enemigo que tenemos nosotros no es ni Satanás, ni es el mundo, ¿sabe? Somos nosotros mismos. Nos amamos tanto, nuestro ego nos impide ser humildes. Nuestro ego nos impide pedir perdón si hemos ofendido. Nuestro ego nos convence por qué lo he de hacer. No, tenemos esa espada que es la palabra de Dios para vencer esos enemigos de nuestra alma que nos quieren convencer a veces hasta para pecar siendo cristianos. Y nos llegan a decir: ya basta de encierro, ya basta, ya es mucho 2 meses o 3 meses, ya, mira, el presidente ni sabe lo que hace. Y empieza a alterar el carácter de la gente, a sentirse de mal humor, de los gritos, las peleas, todo eso empieza a surtir el efecto, ¿sí? Alumbrando, no, ¿cómo iba el versículo? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos a que el Señor nos ayude a eso. ¿Y cuál? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Fíjese, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado? A evangelizar a familiares, amigos, a vecinos, a desconocidos. Mi hermano, si a usted le da pena evangelizar, pídale al Señor que le dé espíritu de revelación y de sabiduría. Si a usted no evangeliza a la gente porque dice: es que no conozco mucho de la Biblia, no me sé versículos de memoria, no esto, no lo otro, pídale al Señor, pídaselo en oración, que le quite lo que está estorbando. Porque entonces, hermanos, ahora vamos a ver que el Señor nos está ordenando desde que se fue. Y yo le digo, si usted viera a un ciego aproximarse a un terrible precipicio y estuviera a 1 metro de distancia y él siguiera caminando ayudándose con su bastón que luego trae, ¿no le gritaría a usted: ¡alto! ¿O lo dejaría caer al precipicio? Yo pienso que aunque no lo conozca, usted le gritaría: ¡alto! No camine más porque está en peligro de morir. Seguramente que sí lo haríamos cualquiera de nosotros.
su noble corazón lo obligaría a hacerlo aunque no lo conozca o la conozca. Ahora, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, si Dios es todo amor, no es posible creer que los dejaría a esas personas andar a tientas entre las densas tinieblas con peligro de perecer. ¿Sí? Usted ahora que conoce el Evangelio, ¿no le da gusto que alguien le habló del Evangelio? ¿Sí? ¿No le da gusto que su vida cambió? ¿No le da gusto que a pesar de que vienen los problemas, usted ya no actúa como antes? Pues si eso nos gustó, yo siempre le doy gracias a Dios por, fíjese, hasta la fecha oro. Mi abuelito conoció el Evangelio por un compañero de su trabajo. Le habló del Señor y mi abuelito aceptó. Y entonces, mi mamá siempre nos enseñó, porque yo no conocía a mi abuelo, mi mamá nos enseñó que la persona que le habló a su papá, o sea, mi abuelo, se llamaba Andrés García. Y mi mamá oraba por Andrés García y su oración era: Señor, ya no conozco a la familia de Andrés García, ya no sé quiénes sean, porque pues mi abuelito murió ya viejo. No murió viejo, murió de 41 años, fíjese, estaba joven. Entonces, ella ya nunca supo de Andrés García, nada más sabía que era Andrés García el cristiano. Pero mi mamá siempre oraba por la familia de Andrés García. Señor, si hay alguien que no son salvos, te pido que sean salvos. Y mi mamá siempre oraba y a mí se me quedó eso. Y hasta la fecha yo oro por la familia de Andrés García. ¿Quién sabe dónde vivan? ¿Quién sabe si murieron? Pero no creo que hayan muerto toda la familia, ¿verdad? Yo no sé si siguieron el Evangelio como su abuelo o su padre como Andrés García. Pero lo único que sé es que debe de tener descendencia. Entonces yo oro por ellos, aunque no sé ni quiénes son, ni dónde viven, y si viven. Bueno, entonces el Señor nos hace un magnífico llamado a anunciar el Evangelio a través de sus hijos, los cristianos. Y aquí en la Escritura tenemos ese grito a los que se pierden, a los que andan en las calles: ¡alto! ¡Alto! Dios espera de nosotros que digamos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora, si usted no sabe evangelizar, pues adquiera folletos que hay en la iglesia y repártalos. Eso es servir al Señor. Quizá hemos oído testimonios que por un folleto acuden a la iglesia y el Señor los ha salvado. Y podamos decir al desventurado perdido: Cristo, la vida, Cristo, que es la vida, murió para que tú, muerto en pecados, vivieras. Cristo, Él, el resplandor de la gloria divina, fue avergonzado. Fue avergonzado porque lo escupieron y lo desnudaron. Y Él, el resplandor de la gloria, fue avergonzado y desnudado para que tú, pecador, avergonzado y desnudado por el pecado, fueras revestido de Cristo, de su belleza, de su gloria, ¿sí? Él, Cristo, el libertador, fue preso, lo apresaron, atado y clavado, para que tú, perdido pecador, claro, no
no le va a decir así, pero yo se lo estoy diciendo, para que tú, perdido pecador, preso de Satanás y encadenado por tus vicios, fueras libre en verdad. Y creo que al menos Juan 3:16 sí se lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, levantémonos a proclamar salvación, primero con nuestro testimonio y en oración para que las almas sean salvas. Y decimos, amén, gloria a Dios. La magnificencia de Dios es grande. Él prometió premio, todavía de que nos da tantas cosas, todavía de que es un mandamiento, todavía nos promete premios al pescador de almas, ¿sí? ¿Cómo le dijo a Pedro? Eres pescador del mar, pescas peces, pero yo ahora te hago pescador de hombres, pescador de almas. Y el Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo. Él predicó con su testimonio. Dice ahí un texto, no me recuerdo la cita, pero dice que el Señor, por el gozo puesto delante de Él, oiga, está con los brazos extendidos, sufriendo dolores, atormentado por todo lo que le han hecho. Y dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿sí? Y se sentó a la diestra del trono de Dios, viendo el fruto de su labor. Ese fruto somos cada uno de nosotros. Cada uno somos el fruto de esa labor. Y el Señor, sufriendo por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Hermanos, creo que si nosotros nos crucificaran, nunca estaríamos gozándonos. Claro, gozándonos interiormente de estar con Él, pero no de la manera que Cristo lo sufrió. Los que hacen la obra de evangelización voluntariamente, igualmente tendrán su galardón. Tendremos nuestro galardón. Sabemos que así será porque así lo prometió el Señor. Sabemos que si convertimos a un pecador del error de su camino, salvaremos un alma de la muerte y cubriremos multitud de pecados, dice su palabra. Participamos del gozo que delante de los ángeles hay cuando un pecador se arrepiente. Dijo el Señor Jesucristo, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Alabado sea el nombre, porque cuando a mí me salvó el Señor, hubo fiesta en el cielo. Hermanos, eso me da motivos para gozarme. Y dice el Señor, los que siembran con lágrimas la preciosa semilla, porque cuando usted le habla a alguien, no se pone a orar por él, por ella, no derrama lágrimas. Entonces dice, los que siembran con lágrimas la preciosa semilla, como dice el Salmo, volverán con regocijo, trayendo sus gavillas. Volverán porque va a haber fruto de aquello. Y quizás no va a salvar una sola persona, sino una familia. Y el Señor nos dice, nos dirá en aquel día, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, la magnificencia de Dios para recompensar. No tenemos derecho a que nos dé recompensa si es un mandamiento, pero el Señor, que es tan benigno y tan bueno, nos da recompensas todavía, aparte de que
nos dio el perdón de nuestros pecados. Es que el Señor así es de magnífico, de magnánimo. El Señor es magnificente en todo. Bueno, la tercera parte del versículo 18 dice, bueno, voy a leer todo, el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, que es la evangelización. ¿Y cuáles es nuestro tercer punto del versículo 18? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tenemos riquezas con el Señor Jesucristo, y esa es otra magnificencia de Dios, de la cual no tenemos la mínima idea. Pero dice, para que sepáis, para que sepamos, Él nos dice que tenemos riquezas con Él. Bueno, primeramente una riqueza magna, magnífica, es que tendremos un cuerpo nuevo para toda la eternidad. Ya no moriremos jamás. Dice allí en Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Ahí es nuestra verdadera morada. Ahí. No es aquí en la tierra, claro que no. Mi esposo siempre, con este versículo, siempre decía que somos extraterrestres, porque no somos de la tierra, somos de otro mundo. Sí, no somos de este mundo, sí. Bueno, estaremos viviendo en una ciudad magnífica, donde no envejeceremos, no tendremos que ir al trabajo en medio de un tráfico porque se hace tarde, con nervios. Ahí no habrá temblores, no habrá guerras, no habrá pandemias, no habrá... Yo veo, el otro día vi me dieron la envoltura en un periódico y yo leía ahí que una fulana, no me acuerdo cómo se llama, de las artistas de hace 30, 40 años, que eran bellas y hermosas, que ahorita tienen, esas artistas tienen mi edad, porque cuando yo era joven éramos de la misma edad. Ahora esas artistas son viejas, ya, son ancianas como yo, ¿verdad? Entonces se hacen una de cosas para verse sin arrugas, para verse sin canas, para verse con un cuerpo muy hermoso todavía, hermanos. ¿Y en qué va a acabar todo eso? Se lo van a comer los gusanos, como decimos. Va a acabar en un esqueleto ahí, debajo de la tumba, ¿sí? Nuestra vida futura no es esta. Nuestra vida futura está con Cristo. Una vida de magnificencia, una vida de suntuosidad, una vida a todo lujo con el Señor Jesucristo. Mire al joven rico que no quiso dejar sus posesiones y le dijo a Jesús, Maestro, ¿qué hago para tener la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero dice que el joven se entristeció y se fue. Qué triste que pensar que en este mundo los bienes, los tesoros, acumular dólares, acumular belleza, no querer envejecer, tener asegurado el futuro cuando no sabe si mañana vive o muere. El Señor nos dice, haceos tesoros en los cielos, que no se agote ese tesoro, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. ¿Qué no
¿Leerá esa gente algún día la Biblia? Haceos tesoro en los cielos, porque dice el Señor, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y si nuestro corazón va a estar en el cielo, ahí va a estar el tesoro. Y si ahí está el tesoro, ahí también tenemos nuestro corazón. No vamos a pensar que nos va a ir mal en el cielo. Al contrario, vamos a estar en un lugar de puro lujo, hermanos. Y luego yo me he preguntado, ¿y en el cielo? ¿Comeremos en el cielo? Yo digo que sí, porque el Señor Jesús en Juan 6:31, Jesús dijo a su pueblo, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Pan del cielo Dios les dio de comer. Pan del cielo. A lo mejor vamos a comer el maná. No sabemos a qué sabe el maná, pero si el pueblo de Israel lo comió durante 40 años, es que ha de saber delicioso, ha de saber exquisito. Jesús dijo, de cierto os digo, cuando estamos tomando la Santa Cena, cuando Él tomó la Santa Cena, ¿qué les dijo a sus discípulos? De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. O sea, que en el cielo vamos a comer el fruto de la vid. Y dice ahí en Apocalipsis 22, dice que del trono de Dios sale un río, dice, y a uno y a otro lado del río, yo me imagino que a uno y otro lado del río, dice, está el árbol de la vida. Pero habla de un árbol, no dice, del lado izquierdo y del lado derecho en cada lado hay un árbol, no, es uno solo. Por eso yo cuando ese versículo me lo aprendí de memoria, y dice, a uno y al otro lado del río está el árbol de la vida. Así me lo imagino, así. Y el río por abajo corriendo. Bueno, así es mi pensamiento, ¿verdad? Y dice que está el árbol de la vida, el cual da su fruto a su tiempo, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. No entiendo bien eso de la sanidad de las naciones, porque pues allá vamos a tener cuerpos glorificados, cuerpos celestiales, donde ya no va a haber enfermedad. Bueno, eso lo voy a investigar, pero dice que ese árbol da fruto, cada mes da su fruto. ¿Y para qué va a ser? Pues para que nos lo comamos, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, vamos a encontrar, y dice el versículo 18, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, dijo el Señor Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Una herencia va a ser esa, ¿verdad? La vida eterna. El Señor nos dice a través de su palabra, aquí en el cielo van a vivir por toda la eternidad conmigo. Ustedes dejen ese mundo lleno de maldad al que tanto se aferran, donde todo es mugre, oscuridad, pecado. Ese mundo que no vale nada en comparación con mi presencia, nos dice el Señor. No hay un versículo específico, pero a través de su palabra eso entendemos. No, ese mundo no vale nada en comparación con mi presencia y la ciudad que les espera conmigo. Les he preparado una ciudad hermosísima con calles de oro. Y miren, a mí me impresiona eso, que las puertas van a ser
hay 12 puertas. Y cada puerta mide, ¿sabe cuánto mide cada puerta? Su altura, 2160 kilómetros. La puerta de la ciudad celestial. Hay 12 puertas. Es cuadrada la ciudad. 3 puertas de cada lado. Mire, déjeme buscarle. ¿Dónde dice eso? Es Apocalipsis 21. Mire, no diga, es que, ¿cómo que 2160 kilómetros? Sí, mi hermano, 2160 kilómetros. Mire, aquí dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. No. Ese en el otro versículo. Y a ver, teniendo la gloria, tenía... Sí, estoy leyendo el 21. A ver. No, aquí está. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro. Porque allá todo es de oro, ¿sí? Para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud, lo largo, es igual a su anchura, por eso es cuadrado. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. Bueno, 12,000 estadios son 2,160 kilómetros, porque cada estadio son 180 metros. Entonces, son 2,160 kilómetros y la puerta mide eso, ¿sí? La 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, dice en el versículo 16. Entonces, lo que mide la ciudad así, lo mide así y lo mide para arriba. Entonces, y cada puerta, la ciudad tiene sus puertas, 3 de cada lado. Entonces, ¿cuánto mide cada puerta? 2,160 kilómetros. Imagínese, aquí una puerta que ya mide 10 metros, es una cosa monstruosa. Ahora imagínese, 2,160 kilómetros. Hermanos, Jesús nos está llamando a vivir una eternidad con toda suntuosidad y lujo. Y nosotros estamos despreciando eso, ¿sí? Vamos a vivir en la magnificencia de Dios porque tenemos un Jesús, un Cristo magnífico, con una obra magna. Aquí ya se acaban con su Dubái, que todo es de oro. Yo porque conozco una familia, los 2 hijos trabajan en Dubái, ya tienen ahí como 4 años creo, y su mamá la invitan, ya ha ido como 3 veces a Dubái, la mamá le pagan el pasaje y todo, y nos dice que sí, que es una cosa exagerada. Claro, ella no se ha quedado en los hoteles donde el menú que usted pide es el menú, su charolita para donde ahí apunta el menú es de oro, la llave de la puerta es de oro, el cenicero es de oro, todo es de oro. Ella nos ha contado eso, porque sus hijos ahí son chefs, los 2 de hoteles de Dubái. Hermano, eso no es nada, no es nada. El Señor tiene cosas preparadas para nosotros que no nos imaginamos. Pero lo más hermoso, lo más grandioso es estar con el Señor Jesús. Esa es la verdadera felicidad. Jesucristo
es nuestra felicidad. Jesucristo, no miremos, hermanos, de veras este mundo. Quizá usted diga, es que ya la hermana está viejita y a lo mejor ya se quiere morir. Pero ¿sabe? A mí nunca me han dado miedo los temblores. No, yo en los temblores, mi mamá me enseñó, en los temblores tenemos que cantar, porque así dice el Salmo, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y escogimos un canto de alabanza al Señor. Y si me lleva, pues me encontró el Señor alabándolo. Yo desde jovencita siempre, a mí los temblores no me daban miedo. Y el Señor, para terminar, puedo decirle, si pues, Colosenses 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿sí? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué hermoso versículo, ¿sí? Si has resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, oremos al Señor, que esta palabra quede en los corazones, quede en el pensamiento, quede en nuestra vida. Bendito Dios, agradecemos todo lo que tu palabra dice. Nos exhortas, nos animas, nos bendices, nos previenes de que hay un peligro grande si no te buscamos, de que hay un peligro grande, grandísimo, que no nos imaginamos, pasar una eternidad sin tu presencia, mi Dios, donde habrá un sufrimiento cual jamás hubo en la tierra. Y en comparación nos dices, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Señor, descansamos en tus brazos aquí en la tierra. Aquí en la tierra es hermosa la vida contigo. ¿Qué será ya? ¿Qué será? Algo que no pensamos ni nos imaginamos. Señor, cuando estemos en tu presencia quizá digamos, y yo tan tonto, que me moría por construir una casa, que me moría por tener un carro último modelo, que me moría porque yo quería tener mucho dinero en el banco, que me moría por perder mi belleza. Señor, son cosas vanas, porque la verdadera felicidad es contigo. Lo verdadero está en Jesucristo. Lo que vale la pena está en Jesucristo, solo en Él. Por eso tú nos dices que dejemos el pecado, porque eso es lo único que nos puede apartar de ti, Señor. Buscar tu rostro, esperar con ansiedad que tú vengas por nosotros. Gracias, Padre, gracias. En tus manos ponemos a la iglesia, Belén. En tus manos ponemos a todo el que está oyendo tu palabra. En tus manos está nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y pasen una bonita noche. Amén.